tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Soy el profesor Fidelino, le doy la bienvenida. En el video de hoy vamos a empezar con un tema muy importante del análisis matemático, la discontinuidad. En este video número 1 lo que vamos a hacer es hacer la clasificación para luego ir desglosando en una serie de 5 videos más cada una de las diversos tipos de discontinuidades. Entonces, primero tenemos, recordemos antes de hacer la clasificación cuáles son las condiciones de continuidad. Si no cumple una de estas tres condiciones, la función es discontinua, o sea, debe existir la imagen de la función en el punto A, el límite de f de x cuando x tiende a A, y acá tiene que ser igual a los límites laterales, o sea, debe existir el límite. O sea, decir que los límites laterales deben ser iguales. Y tercera condición, la imagen de A debe ser igual al límite de f de x cuando x tiende a A. Si no cumple una de estas tres, o las tres, o cualesquiera de estas tres, la función es discontinua. Entonces, podemos hacer una clasificación de funciones discontinuas de dos tipos, de dos grandes tipos: las evitables y la esencial o no evitables. Primero vamos a tomar las evitables. Yo quise sacar una pequeña clasificación en primer caso y segundo caso. En el primer caso, debe existir la imagen de A y debe existir el límite cuando f de x tiende, cuando x tiende a A. Esa sería la primera, pero no cumple la imagen de A, no debe ser igual a la imagen, al límite cuando f de x tiende a A. Ejemplo, yo tengo un pequeño ejemplito gráfico. Tenemos una función, acá está el punto A, la imagen de A acá en este punto no está, pero está más arriba, entonces la imagen de A igual a C, y los límites por izquierda y por derecha es igual a D. Pero, como vemos, C no es igual a D, entonces no cumple con el primer caso, ¿sí? Ese sería el primer ejemplo. Después tenemos un segundo caso que dice que no debe existir la imagen de A y el límite de f de x debe existir cuando x tiende a A. Ejemplo, tomé este pequeño gráfico, tenemos una función, una parábola. En el punto A vemos que no existe la imagen de A, pero los límites laterales existen, que es igual a C, ¿sí? Entonces vemos que este sería el segundo caso. Se llaman evitables porque modificando uno de los datos se puede evitar la discontinuidad y se puede transformar en función continua. Bueno, la segunda clasificación es esencial o también no evitable, y también tiene una subclasificación de primera especie y de segunda especie. De primera especie puede ser de salto finito, es decir, que debe existir la imagen de A en el punto A y no existe el límite de f de x cuando x tiende a A. Ejemplo de pequeño gráfico, acá tenemos cuando x tiende a A, vemos que no existe el límite, porque el límite por izquierda, acá le vamos a poner C y acá es D, no son iguales, ¿sí? Y ahí no existe el límite, y acá está el salto, que es la diferencia o valor absoluto entre las dos imágenes de C y D. Entonces, no existe la imagen, existe la imagen de A, pero no existe el límite. Por eso se dice salto finito. Y el segundo es de salto infinito, no existe la imagen de A. Ese sería el caso de trabajar con funciones racionales que tenemos asíntotas, y no existe el límite cuando f de x tiende a A. Por ejemplo, tomé esta función asintótica con asíntotas verticales y horizontales. Este es de salto infinito. Y luego tenemos la última clasificación de las esenciales, cuando es de segunda especie, cuando uno de sus límites laterales no existe. Entonces, en los próximos videos estaré desarrollando primeramente, el video número 2, las evitables en el primer caso con un ejemplo de una función. Será hasta la próxima, le mando un abrazo.